Buen día. El presente video tiene pues, como objetivo de dar las indicaciones, instructivos de cómo desarrollar un dashboard desde Excel. ¿Ok? Este será un video, digamos, corto en su ejecución. Trataremos de ser cortos, pues, sin embargo, van a haber muchos detalles que deben tener en cuenta en la manera en que van a construir el dashboard y los diferentes elementos que van a alimentar el dashboard. Ok, entonces, a partir de unos datos o los siguientes datos que estamos viendo en pantalla, vamos a trabajar el dashboard. Estos datos ya se los he compartido anteriormente desde la anterior clase para que los vayan analizando y hagan una primera actividad donde ustedes van a hacer una tipificación de las variables. Entonces, van a ver o empiezan a revisar que hemos hecho unas modificaciones en los datos, especialmente en la primera columna. Recuerden que la primera columna es una variable que explica, una variable categórica que explica cuál es el código de localización. Entonces, esos códigos de localización los he cambiado por departamentos. Sucede que Excel tiene una característica y es que los números los va a entender como números y los nombres los va a entender como nombres. A diferencia de, pues, para poder hacer un tratamiento estadístico. Entonces, sí se requiere que las variables categóricas estén identificados por palabras, por textos. En cambio, que por ejemplo en aplicaciones como Python, sí es requerido que las variables categóricas estén codificadas, estén representadas por números. Eso es algo que veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando estemos trabajando en Excel y ustedes tengan una variable categórica, lo más recomendable es que hagan la conversión hacia una variable, hacia el contenido de esta variable que sea en texto. Recordemos que inicialmente yo le ofrecí estas variables, pero con una codificación numérica. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos acá. Y bueno, listo. Entonces, yo igual estos datos se los voy a facilitar tal cual como lo ven aquí para que no tengan que hacer la conversión. Sin embargo, es para que tengan en cuenta esta recomendación cada vez que ustedes vayan a hacer un tratamiento de datos de variables categóricas en Excel. ¿Listo? Entonces, para realizar, digamos, el tratamiento de estos datos, vamos a utilizar una serie de aplicaciones que tiene Excel. Especialmente vamos a trabajar con tablas dinámicas y con algo que se llama Power Pivot, que algunos de ustedes ya lo deben tener integrados en sus menús, como por ejemplo aquí lo vemos acá en Power Pivot, y si no lo tiene, pues la idea es que se haga una activación de eso. Entonces, antes de empezar a trabajar con este ejercicio, es bueno verificar que en su Excel, en el Excel que se esté manejando en sus computadores, revisemos desde acá, desde el menú Archivo. Vamos al área de más, quizás no todo el mundo lo tenga así tal cual, pero la idea es que vayan a los complementos de Excel. Entonces vamos a archivo, vayan a opciones y de opciones vamos al menú complementos. Entonces aquí en menú complementos, ustedes van acá en complementos de Excel y señalan la opción complementos com. Le hacen ir y la idea es que estén activados estos tres chulitos. Que tenga el Microsoft Data Streaming for Excel, el Microsoft Power Map for Excel. Esta es una aplicación que vamos a utilizar, el Power Map. Recordemos que le he hablado de que algunos mapas de calor, obviamente, los podemos hacer con mapas geográficos que podemos incrustar en Excel. Y es una de las razones de por qué he cambiado la variable numérica de localización, la he cambiado hacia valores textuales, porque la idea es que se representen a partir de los nombres, podamos representar o construir un mapa de acuerdo a las zonas geográficas que estemos trabajando. Y por supuesto, aquí hay que habilitar también Microsoft Power Pivot for Excel. ¿Ok? Power Pivot es un motor de Excel que básicamente lo que hace es centralizar las bases de datos que vamos a utilizar para un ejercicio de análisis de datos.
Entonces, como vamos a construir muchos elementos a partir de una base de datos, la idea es no duplicar tantos de estos, esa base de datos no se encuentre duplicada y que tengamos un pivot, especialmente es lo que hace un pivot, retener información para luego repartirla. Entonces, eso es lo que hace este Power Pivot. Ahorita vamos a entender esto que les estoy diciendo con la funcionalidad que vamos a ver en este video. Entonces, la idea es que tengamos esos tres chulitos linkeados, que estén todos chequeados y le damos a aceptar. Ok, listo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuestros datos. Esta selección de datos, pues, para hacerla de manera rápida, porque si van a ver, aquí tenemos una columna con más de 3000 datos, entonces nos demoramos mucho haciendo una selección manual. Lo que hacemos es ubicarnos aquí en la casilla 1A y le vamos a dar control, shift y flecha hacia la derecha para llegar hasta acá, hasta el final. Y ahora ya he cobijado o seleccionado toda la primera fila y ahora me interesa seleccionar todas las demás filas. Entonces para eso, primero pues me desplazo a la derecha y ahora me desplazo hacia abajo. Y hago nuevamente control, shift y flecha hacia abajo. Ahí ya he seleccionado todos los datos que hacen parte de la tabla. ¿Listo? Y lo que hago ahora es presionar control T. Y lo que hace esto es crearme una tabla. Esta tabla, digamos que pues va a ser creada apenas le dé a aceptar. Y miren que cambia su formato. Y lo que está haciendo Excel considerar toda la tabla como una sola variable. Es decir, una variable puede contener muchas otras variables, que es lo que estamos construyendo a partir de acá. Y a esa variable, pues yo le puedo asignar un nombre. Le voy a llamar variable X, Y, Z, como ustedes lo quieran personalizar. Y aquí yo voy a personalizarlo. Si ven que aquí está la selección de la tabla que he creado. Y lo que hago es simplemente ir a este campo de acá y darle un nuevo nombre a esa tabla. Voy a llamarlo datos. ¿Listo? Ya tengo mi variable datos. Entonces, con esa información, así, voy acá a Power Pivot y esta tabla que ya la tengo seleccionada, lo que voy a hacer es agregarlo a mi modelo de datos. ¿Ok? Simplemente damos clic aquí y lo que hace es ya activarse la aplicación Power Pivot. Que, bueno, ustedes de pronto le deben tener un poquito de paciencia a Power Pivot porque, de acuerdo, no sé a cómo sea la calidad del computador en que estemos trabajando, puede ser un poquito lenta o demostrarse algo lento. Y es por el mismo procesamiento de datos que estamos trabajando. Digamos que Excel, cuando esté manipulando miles de datos, va a ser algo lento. O sea, es algo de esperarse. Por eso es que se hace pertinente utilizar otras herramientas como Python, que Python es mucho más ágil, van a ver que es mucho más rápido en la ejecución de análisis de datos. Bueno, entonces listo. Ya aquí lo que se ha hecho es que al crear ese modelo de datos, se abre una ventana de Power Pivot y aquí nos muestra los datos que hemos creado. Entonces, ustedes lo pueden verificar con sus respectivas variables, ya está la creación de esos datos. ¿Listo? Aquí no hay nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces, desde aquí es que vamos a empezar a crear las tablas dinámicas con las que vamos a construir nuestro dashboard. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a ir nuevamente al Excel que estamos trabajando. Y miren, van a ver que el archivo que les he pasado contiene tres pestañas o tres hojas de cálculo. Una hoja de cálculo que es dashboard y la otra que es resumen. ¿Ok? Entonces, en el dashboard, lo que vamos a hacer inicialmente es, digamos, empezar a crear, pues, a liberar nuestra creatividad gráfica, nuestra inteligencia gráfica y vamos a empezar a, a darle forma a un dashboard. O sea, uno cuando va a dar una visualización de un dashboard, espera que tenga ciertos elementos o conceptos que sean, digamos, por así decirlo, chéveres de manera visual y que reflejen eh, una buena intención
o sea más cómodo de comunicar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es empezar a crear gráficamente algunos elementos que hagan de manera visual, hagan mucho más fácil de manera visual nuestros dashboard. Entonces, vamos a construirlo, buscar formas y vamos a empezar a construir ese dashboard. Digamos que la construcción de este dashboard se puede basar mucho en herramientas gráficas que ya existen pues, desde algunos precedentes. Nosotros podemos buscar en internet diseños de un dashboard y ver qué imágenes recomiendo y darle una caracterización como la que estamos viendo aquí, por ejemplo. Ya, esa puede ser nuestra inspiración para crear un dashboard. Algunos usan fondos negros o fondos blancos. El fondo negro es muy bueno porque relaja mucho la vista. Entonces, para el que esté analizando datos, va a ser mucho más, va a tener más tranquilidad al momento de analizarla. No se cansa tanto como en un fondo blanco. Entonces, hay que pensar mucho en ese tema de los colores, en la parte pues también de salud ocupacional y ténganlo en cuenta. Entonces, vean los diferentes modelos de dashboard que pueden utilizar como para inspirarse, ¿ok? Entonces, digamos que yo me voy a inspirar en un fondo negro, ¿vale? Voy a utilizar ese fondo negro y a partir de eso, pues vamos a construir toda la parte gráfica del dashboard. Y bueno, digamos que para hacer más breve el video, aquí he creado gráficamente cómo quiero que se visualice el dashboard. Digamos que esto no se hace de manera fortuita o de manera improvisada. Recuerden que para construir un dashboard ustedes deben partir desde una problemática, es decir, ese dashboard tiene que ser útil para resolver un problema, ¿ok? No es simplemente pues por hacer la actividad con el profesor o hacer algo dentro de la empresa, no, o sea, es porque debe resolver una inquietud. Y las inquietudes que no hemos planteado es, o sea, ¿qué puedo sacar de los datos? O estos datos me permiten definir tal información. Por ejemplo, en nuestro caso, uno puede plantear preguntas acerca, hombre, ¿cuál será el top de clientes que más se destacan en cada región? O sea, yo quiero conocer quiénes son mis mejores clientes en cada región. Y lo puedo conocer, no sé, a partir de el promedio de ventas que me da cada uno, o dónde están más las ventas, si en el campo de las aplicaciones, de las ventas por aplicaciones o las ventas a través de sesiones de escritorios, de PC. Entonces, esas son preguntas que yo me puedo ir planteando y que voy a resolver a través de gráficos, a través de datos que van a permitir entender qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, para analizar esos datos, vamos a hacerlo a partir de construcción de tablas dinámicas, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente parte. Entonces, esta parte ya ustedes la van construyendo, van planteando cómo la van a resolver. Yo, digamos, vamos a resolver aquí unas 5 preguntas y para eso vamos a utilizar 5 gráficos. Bueno, aquí puse estas áreas, estos cuadros pequeños que vemos acá, son las áreas donde voy a responder con los gráficos. Y aquí tengo destinados que 2 gráficos van a resolver una pregunta y esta área aquí va a ser como mi tablero de mando. Ok, ahorita vamos a entender en qué va a consistir ese tablero de mando de este dashboard. Ok, listo. Entonces, vamos ahorita a una hoja de cálculo que hemos llamado resumen. En el resumen vamos a incrustar todas las tablas dinámicas que van a surgir desde el Power Pivot y con las que voy a hacer la identificación de las variables o la selección de mis variables con la que voy a construir los gráficos que permiten analizar el comportamiento de las variables. Entonces, vamos con esa parte. Entonces, nos devolvemos al Power Pivot que tengo por acá
Y simplemente tengo mi cursor acá sobre la tabla y lo que hago es crear una tabla dinámica. Entonces le doy clic a eso y me va a preguntar, pues, ¿dónde quiero crear esa tabla dinámica? No le demos en nueva hoja de cálculo porque nos vamos a llenar de muchas hojas. Vamos a tratar de ser eficientes con el archivo y vamos a darle hoja de cálculo existente. Y van a seleccionar una primera casilla en la hoja de cálculo resumen. Entonces, vemos que aquí ya la tengo seleccionada. Si quiero seleccionar, le doy clic acá y señalo que no está aquí, sino que comienza acá, en B2. Listo. Le hago aceptar y le damos a aceptar y listo. Ahí se crea el primer campo de la tabla dinámica. Entonces, miren que a esta tabla dinámica, vamos a darle un poquito más de área a esto. Esta tabla dinámica, ya si yo selecciono pues el área donde la estoy creando, miren que aquí desaparece ese campo. Seleccionamos aquí, ya aparecen los campos de tabla dinámica que puedo trabajar sobre esa tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, una tabla dinámica, digamos, de pronto para los que no la han trabajado, consiste en una tabla que tú construyes a partir de ciertas variables de una primera tabla general, ¿ok? Entonces, digamos que esa tabla general tiene todas esas variables, pero a mí me interesa hacer un análisis específico sobre especialmente ciertas variables. Ya, a mí no me interesa tener todas porque me ocupa mucho espacio, no me deja ver claramente el mensaje que me ofrecen las tablas. Entonces, yo quiero, por ejemplo, analizar cómo es el comportamiento cómo el comportamiento de los usuarios en las diferentes, en la duración de su sesión. Listo. Yo quiero identificar cómo es el comportamiento de la sesión de la duración con respecto, por ejemplo, a cuántos clics dan por cada promoción. Entonces, esa es una posible relación que yo puedo hacer. Sin embargo, yo les he pedido que en el planteamiento de las preguntas siempre hagan una relación entre una variable cualitativa y una cuantitativa, para que sea mucho más fácil la construcción de gráficos y entender cómo se comportan las categorías de los diferentes usuarios. Recordemos que aquí vamos a trabajar con categorías. Las categorías están representadas por nombres. Y la idea es que pues un nombre no es una buena definición desde el lenguaje del ingeniero. El lenguaje del ingeniero siempre son con cifras. Entonces, si me dan que hay unos clientes en una categoría súper buenos, pero ¿qué significa súper buenos? ¿Cómo es el comportamiento de esos clientes que son súper top o son súper buenos? Entonces, ahí es donde incrustamos o relacionamos esas variables categóricas con variables cuantitativas para ofrecer un mejor relacionamiento o entendimiento de esa categoría. Entonces, bueno, aquí digamos que vamos a deseleccionar, vamos a quedarnos con esta variable, duración de la sesión. Yo quiero saber cuánto dura una sesión por parte de los usuarios y voy a utilizar esta variable que es categórica, status push. Entonces, status push, miren que está representado por no y por yes. Recordemos, status push identifica si el cliente fue, fue atraído al lugar de comercio electrónico a través de estrategias de publicidad. Eso es una estrategia push, significa que se hace una atracción por parte del cliente, o sea, la empresa empuja al cliente para que venga acá, ¿ya? Entonces, venga y visite nuestro comercio. Entonces, ahí vemos cuántos de esos clientes o cómo es la duración en minutos de esos clientes ahí. Bueno, entonces lo que hacemos para construir esta tabla dinámica es que aquí en push status va a ser las filas, va a ser cómo se va a clasificar nuestros clientes por categoría, los clientes que son en categoría no, en categoría sí. Y acá vamos a ver que en los valores hemos puesto la sesión de duración, los minutos que dura una sesión. Sin embargo, para entender esto, para darle una mejor comprensión a los datos, no vamos a dejarlo en suma, sino que vamos a configurar el campo de valor y ustedes van decidiendo cómo quieren interpretar los datos. Yo no quiero que me muestre una suma, yo quiero que me dé un recuento.
o un promedio. ¿Ya? Yo preferiría mejor el promedio, porque el promedio me permite entender cuánto es el promedio de minutos en la categoría de no y en la categoría de sí. Y le doy a aceptar. Entonces mira que aquí me muestra cómo el comportamiento de clientes en su duración de sesión, cuántos minutos duran en una sesión, en aquellos que tienen, que no fueron empujados por publicidad y en aquellos que sí fueron empujados por publicidad. Aquí es donde tú puedes empezar a tomar conclusiones sobre el comportamiento de la variable. ¿Será que es un cambio significativo entre los minutos que duran de acuerdo a la estrategia que se está imponiendo sobre ellos, en aplicarles publicidad o no? Entonces, en no es 200 y en sí es 202. Aquí puedo decir a simple vista que el impacto que tiene en la publicidad, en que duren más en una sesión, es de 2 minutos apenas. ¿Ya? Entonces, eso por ahora lo voy deduciendo acá. ¿Ok? Listo. Entonces, ese va a ser, digamos, la primera tabla con que voy a construir mi primer gráfico. Entonces, miren que aquí estoy analizando una variable categórica. Y para analizar una variable categórica, le estoy incrustando cifras numéricas. ¿Ya? Por cada elemento de la población lo estoy representando con un dato. Y con cada uno de esos elementos, pues saco el promedio de cada uno de los datos que representan a cada elemento de la población. Y de ahí puedo deducir un promedio o puedo deducir una suma. Yo puedo identificar o definir con qué voy a representar a esta variable. Listo. A partir de esto, vamos a construir nuestro gráfico. Recordemos que la idea no es presentar enteramente o simplemente números. Yo quiero mostrar gráficos. Y para esto, bueno, hay que prestar mucha atención. Aquí vamos a intervenir en cierto código que nos arroja Excel. Vamos a hacer esto. Entonces, el gráfico no voy a hacerlo a partir de esta tabla, sino que voy a construir una tabla alterna. Entonces me salgo aquí, fuera de la tabla dinámica, me pongo aquí al lado y le voy a dar un igual y le voy a dar igual aquí e igual acá. ¿Listo? Ahí no hay ningún cambio. Y aquí sí voy a solicitar que me represente este valor. Miren que le doy igual, vamos a repetir esta parte. Aquí en esta casilla voy a poner el dato que está aquí, pero cuando le doy igual a la casilla C3, no pongo C3, sino que me voy hasta acá, hasta la casilla, y veo que me arroja una especie de código, una referencia de cuál es el dato que estoy copiando, ¿ok? Y voy a dejarlo tal cual. Sin embargo, acá en el último corchete, vamos a darnos cuenta que aquí está referenciando a la categoría no. ¿Ok? Es decir, aquí están poniendo los datos que se encuentran en la tabla dinámica tal, y que están en la categoría no. ¿Ok? Lo que voy a hacer es simplemente modificar ese no. O sea, voy a quitarle ese no y voy a hacer esto. O sea, voy a hacer abrir comillas, voy a poner el Anderson. El Anderson es un vocablo que, digamos, no se utiliza mucho en el español, pero sí en el inglés. El Asperson, lo voy a poner ahí y luego pongo el valor de la casilla que voy a tomar como referencia. En este caso, el valor de la casilla es el que tengo aquí. Este no, pero el no que saqué de la tabla. ¿Ok? Entonces simplemente le doy clic y señalo la casilla de 3. ¿Ok? Ya con esa selección, lo que corresponde es cerrar nuevamente la expresión con un Asperson y con una comilla. Y automáticamente, si le doy Enter, me sale el mismo dato que tiene acá reflejado. Listo. Entonces, de ahí no es gran cosa. Y lo que hago es copiar esto aquí, lo hace así, control C, lo copian, control V, y lo que hace es tomar esta misma, digamos, esta misma casilla, pero miren que cambia ahora la referencia. Ahora es con D4. ¿Ya?
Entonces no tengo en cuenta de 3, sino que de 4. ¿Listo? Y tenemos los mismos valores que habíamos detectado desde la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí es que voy a construir mi gráfico. Entonces vamos a ver qué gráfico podemos construir. Vamos aquí a insertar. Y podemos construir, como estamos trabajando sobre una variable categórica, yo puedo trabajar por ejemplo, en un diagrama circular, puede ser. Este no lo recomiendo tanto, no, en este caso no lo recomiendo, porque el diagrama circular es cuando analizamos toda una población, o sea, una población que estamos contabilizando, pero aquí estamos sacando un promedio, ¿ya? Si estuviéramos contabilizando, sí sería un representativo o útil un diagrama circular, pero aquí estamos trabajando con promedio. Entonces, lo que recomendaría es un diagrama de barras. Entonces, veamos qué diagrama de barras podemos utilizar. Este me parece chévere. Ok, sí, podemos utilizar este. Listo. Utilizar este diagrama de barras. Ok, listo. Entonces, lo que hacemos es tener este diagrama de barras. Vamos a dejarlo aquí. Ahorita vamos a explicar el tratamiento que le haremos para que sea más notable gráficamente. Y lo que vamos a hacer a continuación es algo muy importante para poder llevar a cabo el control de el dashboard. Yo les hablé de que hay un espacio para un mando de control y vamos a crear ese mando de control. ¿Ok? Entonces, ese mando de control lo vamos a trabajar desde acá. Señalamos nuevamente nuestra tabla dinámica y miren que apenas seleccionamos la tabla dinámica nos aparece este menú que dice analizar tabla dinámica. Nos vamos hacia allá y vamos a darle clic aquí donde dice insertar segmentación de datos. ¿Ok? Entonces, algo clave, y esto sí quiero que lo siga todo el mundo para que sea mucho más fácil el tratamiento o la interpretación de los datos, es que vamos a analizar nuestros datos a partir de la ubicación geográfica. Es decir, ustedes habrán puesto algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se comportan los clientes de acuerdo a esta variable, de acuerdo a la otra? Pero vamos a hacer ahora esa interpretación de acuerdo a la segmentación geográfica. ¿Ok? Entonces, yo quiero ver cómo se comportan los de Córdoba, los de Sucre, los de Bolívar, o de manera conjunta esos tres, ¿ya? Eso lo vamos a hacer a partir de este comando que voy a insertar. Entonces, recordamos, señalamos la tabla dinámica, analizar tabla dinámica, y le damos insertar segmentación de datos. ¿Ok? Ahí en segmentación de datos, pues nos sale un menú eh, algo pequeño que nos muestra cuáles son las variables que ya nosotros venimos trabajando. Y las variables que vamos a seleccionar, como le he dicho, es a partir de la localización geográfica. Y ubicamos esa variable. Recordemos que esa variable se llama location code. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y se nos crea este comando. ¿Ok? Aquí no vamos a modificar mucho este comando. Y lo que hace este comando es que nos muestra cómo se comportan estas variables en cada una de las ubicaciones. Por ejemplo, yo quiero ver cómo es el promedio de duración de minutos de los clientes de acuerdo a la estrategia push que se haya aplicado sobre ellos. Entonces yo quiero ver eso en Bolívar. Miren que los datos cambiaron. ¿Siguieron eso? Ahora lo quiero ver en Córdoba. En Córdoba son muy parecidos. Ahora en Magdalena. Magdalena hay una gran diferencia, ¿ya? En Cesar, ¿ya? Entonces, miren que yo puedo ir jugando con los datos de acuerdo a cómo se van comportando en cada región, en Sucre, y así consecutivamente. Este comando de variables puede también seleccionar varias opciones al mismo tiempo. Entonces, ustedes si quieren, no, yo quiero ver de manera conjunta en Atlántico, Bolívar, cómo el comportamiento de esta variable. Simplemente le dan un clic acá en selección múltiple y ya te permite hacer selecciones de varios lugares al mismo tiempo.
Entonces yo quiero ver Atlántico y Bolívar. Bueno, aquí está seleccionado Sucre, vamos a deseleccionarlo. Y vemos cómo el comportamiento entre Atlántico y Bolívar en estas variables. Y cómo el gráfico va cambiando. A medida que cambian esos datos van cambiando también. Miren, por eso es importante que estos datos de acá se hayan copiado con esta referencia. ¿Ok? Porque en la medida que se modifican esos datos, miren que esto también se va modificando. ¿Ok? Entonces, listo. Eso es importante que hagan eso. Y la idea ahora es que llevemos esa información que hemos construido, la llevemos ahora a nuestro dashboard. Entonces, lo que hago simplemente es copiar este gráfico y lo llevo al dashboard. Lo pego. Digamos que los colores que estoy manejando aquí no son como tan alusivos. Eh, Vamos a hacerle una conversión de estilo a este gráfico. Bueno, ahí está el vendedor. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es ponerlo acá, voy a hacerle un poquito de zoom. Listo. Voy a borrar estas líneas. Dejando trabajar el gráfico. Aquí pido que sea sin líneas. Bueno, listo. Aquí voy a borrar el título del gráfico. Voy a ponerle, creo que no voy a dejarlo en 3D, vamos a cambiarle el formato. Formato, diseño de gráfico, formato. Vamos a encontrar un gráfico que sea chévere. Mm, bueno, el vendedor muy artístico hoy. Bueno, listo, vamos a quedarnos con esto. Eh, esta parte del texto la voy a modificar que sea más alusivo, más representativo. Entonces, si le cambiamos el tamaño de la letra que se utiliza. ¿Ok? Y vamos a aplicarle, bueno, esta parte de los datos voy a dejarlo por fuera. Y listo. Entonces, voy a dejar así. Voy a dejar así el gráfico que voy a construir, que voy a dejar para esta parte. Y la voy a llevar bueno, que deben cambiarle los colores. Vamos a poner unos colores más chéveres. Ustedes acá, si quieren cambiarle colores, que sea alusivo a lo que están manejando acá, o que sean un poquito más resaltados, tampoco vamos a quedarnos tan oscuros. Voy a dejarle unos colores más vivos. Vamos a ver si utilizamos este. Podemos hacer uno por cada categoría. Y que aquí pueden cambiarlo por cilindro, por conos. Ya eso ustedes lo van manejando a su gusto. La idea es que sean fácil de leer. Listo, bueno.
Vamos a dejar esto así, sencillo. Y procedemos entonces a pasar esto acá. Ah, bueno, sí le voy a cambiar esta parte de aquí, que el relleno, o sea, sin relleno. Listo, eso es lo que yo quería. Y bueno, pues aquí si nos toca. Ok, listo. Entonces creo que voy a borrar esto. Hacemos que el no es el que tenemos acá a nuestra izquierda y el yes acá arriba. Entonces es mejor porque ese no lo tenía en mayúscula. Bueno, entonces para darle más formato al trabajo que estamos realizando, que voy a poner este gris un poco mucho más claro porque siempre está algo oscuro. Eso sí está mejor. Voy a poner los demás en ese mismo formato. ¿Listo? Entonces, miren lo que vamos a hacer a continuación. Yo quiero, pues obviamente, este gráfico darle señalización, darle valores, o sea, o darle leyendas para entender qué es lo que me está interpretando. Entonces, listo, aquí vamos en este espacio que de acá arriba, de cada gráfico, vamos a dar la interpretación de qué está sucediendo en cada uno de esos gráficos. Entonces, vamos a crear unos mensajes de texto. Vamos a poner algo acá. Entonces, este gráfico va a tener como título clientes traídos, estrategia push y su duración en minutos. En el portal, en la tienda virtual. ¿Ok? Entonces, aquí yo quiero identificar cómo es el comportamiento de cada uno de esos clientes. Y para eso vamos a ofrecer esa información. Miren que aquí el gráfico no me muestra cómo es el valor exacto pues, de cada una de las barras. Entonces, vamos a darle esa información aquí a esta parte. Entonces, vamos a ingresar, insertar otro texto. Y recordemos que estamos trabajando en dos categorías. Categoría no, categoría no, y categoría sí. Ya, le podemos decir que sí. ¿Listo? O le podemos decir no push o push. Ya, nosotros podemos jugar con esos valores. Y lo que hacemos ahora es construir otros. Vamos a hacerle una copia de este mismo.
Y sobre este, vamos a borrar el contenido de este cuadro de texto y miren lo que vamos a hacer. Miren que en esos cuadros de texto ustedes pueden poner funciones matemáticas. Simplemente lo que hacen es darle aquí, se van a la barra de fórmulas y le dan igual. Le damos igual y le damos clic a la barra o a la casilla que nos va a mostrar esa información. Entonces la de no es esta. Simplemente le damos enter. Miren que aquí nos empieza a mostrar esa información. ¿Ok? Entonces, ahí nos muestra el promedio de minutos que dura un cliente. Promedio de minutos que dura un cliente bajo una estrategia no push. Y vamos a copiarlo aquí. Y ahora el promedio de clientes de un usuario que se encuentra en push. ¿Ok? Entonces, recordemos que esto iría acá, no push y push. ¿Listo? Que la parte estética se la estoy dividiendo, eso sí, la parte estética sí requiere un poco más de dedicación, de mucho más tiempo, de acuerdo a sus habilidades. Mis habilidades no son tan buenas, pero aquí vamos a tratar de explotar todo eso. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí toca modificar esta parte, ya no quiero que me dé este mismo dato, sino que me dé otro dato diferente. El que está ubicado, pues borramos lo que ya hay aquí, y quiero que me refleje el dato que se encuentra en la casilla de sí, que es este de acá. Doy enter y miren cómo cambia. ¿Listo? Ok, entonces ahí la idea es que el gráfico me empiece a mostrar eso y que este gráfico sea dinámico. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es que este señor que tenemos acá, seleccionar todos los datos, nos lo traemos, lo copiamos, simplemente le damos control C y le damos control V acá. Listo. Y ahí se nos pega. ¿Ok? Entonces le podemos dar forma para que se pueda acoplar. Y ahí tengamos nuestro cuadro, o nuestro, sí, cuadro de mando para el dashboard. Entonces, aquí igualmente, si queremos solo los de cierta región, le damos solo clic a Atlántico y mostramos cómo el comportamiento de esos gráficos desde Atlántico. Si quiero el de Bolívar, ahí también se va modificando. O sea, es un gráfico que es dinámico, que va a facilitar que sea mucho más visible en detalle todo lo que está sucediendo de acuerdo a cómo queremos trabajar las variables. ¿Listo? Entonces, de pronto ustedes no quieren que este gráfico acá se llame location code, porque no es tan chévere. Entonces, simplemente pues, le dan clic a la gráfica, a este elemento, van aquí al menú segmentación y le cambian el nombre acá. ¿Ok? Entonces, podemos llamarle por región o departamento, como ustedes lo vean más chévere. Listo, región. Listo. Entonces, así se va asociando esto. Ahora, viene la parte interesante. Ya hicimos un primer gráfico, ahora vamos a construir el otro para que ustedes vayan entendiendo cómo es la manera o seguir haciendo este ejercicio y vean la manera de seguir construyéndolo para que de manera autónoma ya pueden realizarlo. ¿Ok? Bueno, de aquí no nos interesa mantener el gráfico. Este gráfico lo podemos borrar y miren que el de acá pues, sigue intacto. No ha habido ninguna cancelación. Vamos bien. Vamos ahora a construir un análisis de otra variable. Digamos que ahora me interesa entender cuál es mis top de clientes que hay. El top de clientes que hay por cada región o por cada departamento. ¿Ok? O de manera general, yo puedo también sacar mi top de clientes. Y
ese top de clientes, digamos que también lo puedo identificar de acuerdo a cierto comportamiento, ya sea por en la cantidad de compras que hacen por transacciones app o que hacen por transacciones de PC. Entonces voy a construir una nueva tabla dinámica que me muestre la dinámica de esa variable, ¿ok? Esta tabla dinámica que construyeron, déjenla quieta, eso no se toca, ¿vale? Vamos a construir una nueva. Entonces, volvemos acá al Power Pivot y lo que hacemos es, pues, crear una tabla dinámica. Y nuevamente el mismo ejercicio, nos va a pedir dónde quiere que la hagamos. Siempre usen una hoja de cálculo existente para no usar tantos elementos. Ok, aquí me la está señalando en esta casilla, un poquito más arriba, y listo. Ahí vamos a crearlo. Ok, bueno, en esta tabla dinámica, ahora voy a analizar esa variable. Yo quiero saber cuáles son mis mejores usuarios de acuerdo a cierto comportamiento. Los mejores en compras por el portal app o por el portal que se abre desde un PC, o sea, desde la página web o desde la aplicación. Entonces, listo. Vamos a ver qué datos son los que voy a trabajar. Me interesa el del usuario. Poner el usuario aquí en las filas. ¿Ok? Estos usuarios los voy a calificar de acuerdo a esas compras. Entonces vamos a ver acá. Primero es transacciones por escritorio. Y transacciones por la app. Listo, entonces miren que los dos valores, suma de desktop transaction, o suma de transacciones por escritorio, lo puse acá en la zona de valores. Y la de App Translation lo puse también en la zona de valores. ¿Ok? Ese tema de la tabla dinámica, ustedes, digamos, tienen que hacerlo con mucho ensayo y error, o analizar cómo es que se debe construir o cómo movilizarlo para que le dé el valor que en verdad quieren interpretar. ¿Listo? Ok, vale. Bueno, aquí no sé qué pasó, que las columnas se me deformaron y sí las quiero en forma para lo que voy a hacer ahorita. ¿Listo? Ok, bueno, aquí volvemos a nuestros datos. Y sobre estas variables, yo quiero analizar cómo se distribuyen, ¿ok? Cómo se distribuyen estos datos, ¿ya? Entonces, con estos datos yo puedo hacer, por ejemplo, un histograma, por ejemplo. Entonces, precisamente eso creo que es lo que voy a hacer. Voy a hacer un histograma para ver cómo se interpretan o cómo se comportan. Puedo hacer un histograma o un box plot. Vamos a ver cuál de los dos pues me queda mejor, visualmente mejor, que sea obviamente más fácil su visualización y su análisis. Uno puede ensayar con muchas herramientas, no se casen con una sola, ¿vale? Entonces vamos a hacer ese ejercicio y listo. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Y mi categoría, la que va a mandar es esta. Y a partir de este usuario voy a determinar este valor. Entonces, recordemos, lo que hacemos es ir acá al último corchete que tiene esta variable y lo que hacemos es darle comillas, un asperson, y señalamos la casilla que debe tomar como referencia. Entonces debe tomar como referencia ese que está acá. Sería la J3. Y cerramos con un asperson y comillas. ¿Listo? Ahí se refleja nuestro dato. Ok. Y seguimos también con el mismo dato que viene a continuación. Va a ser igual a esta casilla. Ok, vamos a borrar el contenido del último corchete, comillas, Anderson, y también vamos a tomar como referencia esta casilla de acá. Cerramos, Anderson,
y comillas. Listo. Entonces vamos a ponerle título a esto, título a estas columnas. Vamos a darle título, título como título. Bueno, recordemos, aquí nos interesa mostrar cuáles son mis mejores clientes por cada una de las regiones, ¿ok? Entonces, yo quiero que, obviamente, no me voy a mostrar los mejores 100, los mejores 70, porque el gráfico nos va a quedar muy grande. Entonces, aquí yo quiero darle un filtro a estos datos. Entonces, voy aquí a la fila, etiquetas de fila. Activo esto. Bueno, voy aquí a etiquetas de fila y lo que hago es darle un filtro de valor. Y miren que acá al final me pregunta si, pues, ¿qué quiero mostrar? Yo quiero mostrar los 10 mejores. Los 10 mejores se van a basar a partir de una variable. ¿Bien? Entonces, va a ser a partir de una variable que puede ser, por ejemplo, suma desktop translation o suma de app translation. Ya, entonces, en este caso, yo quiero que me lo muestre a partir de la suma de desktop translation. ¿Quiénes son los mejores comprando? eh, pues sí, comprando en sesiones de PC, ¿ok? Listo, entonces le doy a aceptar. Vamos a ver qué otra cosa me pregunta aquí. Listo, no. Puede ser de los 10, los 15. Ustedes pueden definir el tamaño de ese listado. Listo. Ahí están los mejores que son comprando en ese desktop translation. Listo. Yo creo que incluso nos va a tocar separar este listado, esta tabla. Vamos a crear una nueva tabla más adelante. Bueno, listo. Entonces, ahí están los mejores en desktop translation. Y lo que procedemos ahora es a terminar de completar esta tabla. Entonces, vamos acá. Creo que voy a eliminar esta tabla de acá, este valor de la tabla dinámica. Perdón, le di doble clic. Eviten darle doble clic porque se crea una tabla dinámica adicional. Listo. Es bueno cometer estos errores aquí para que ustedes vean también qué errores pueden cometer y verificar si es bueno o no. Ok. Lo que voy a hacer es mostrar la lista de campos. Y no voy a tener en cuenta en esta gráfica, no voy a tener en cuenta la suma de apps translation. No voy a tenerla en cuenta, entonces simplemente la devuelvo acá a su tablita y quedamos con lo mismo. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. Borro esto. Listo. Entonces ya tengo mi top de clientes. Y lo que viene a continuación va a ser la parte importante, porque a mí me interesa pues, tener mi top de clientes en cada una de las regiones. ¿Quiénes son los mejores en Atlántico, Bolívar, César, Córdoba? Pues todo eso. Y para hacer esto, yo simplemente, pues, o sea, yo quiero que con este mismo comando yo pueda vincular todas las tablas dinámicas. Lo que hago es señalar esta tabla dinámica, me voy a segmentación y le hago acá a conexión de informes. Entonces, aquí yo voy a pedir que la tabla dinámica 2, la que he construido, ahorita vamos a ver cómo, pues, le ponemos nombres más chéveres a esto, también sea utilizado o sea comandado por este cuadro de mando. Entonces simplemente le doy clic y le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces miren que vamos a ver cómo funcionan o cómo trabajan estos. Voy obviamente a primero acá a cambiarle el nombre a las tablas dinámicas para que sea mucho más fácil entender sobre cuál estamos trabajando. Esta es para transacciones de PC. Entonces yo vengo acá, señalo esta tabla dinámica, le vengo acá y le cambio el nombre. Entonces, transacciones de PC. Igual está acá. Entonces la señalo, hago aquí y le cambio el nombre. Le pongo
este nombre lo de push. ¿Ok? Análisis push. Listo. Entonces miren que a medida que voy señalando, esos datos van cambiando algunos, ahí van revisando. Digamos que, bueno, vamos a quitarle la opción múltiple. Yo quiero ver en Bolívar quiénes son mis clientes tops. ¿Quiénes son mis clientes top en Córdoba, en La Guajira, en Cesar, en Sucre, Magdalena? O sea, yo voy haciendo esa operación ahí. ¿Ok? Y eso, pues, naturalmente se va a reflejar en el dashboard. Entonces, vamos a construir mi nuevo gráfico a partir de esto. Este va a ser el usuario y este va a ser el promedio o la suma de las transacciones por app, por PC, perdón. Y listo, entonces señalo este a partir de aquí y voy a hacerlo con no, en este caso sí voy a hacerlo con un diagrama de barras. Voy a utilizar este. Pero miren que aquí me está tomando mal los datos, porque la idea es que estos valores sean el usuario, es decir, esto debe ir acá abajo y aquí me debe salir la frecuencia que hay aquí entre 27, 26, 30. Ok, entonces, para hacer esa conversión, voy a señalar el gráfico y le hacemos ¿dónde está? A seleccionar datos. Listo. Entonces, aquí sí organizamos cómo quiero que se me vean los datos. Ok. Entonces, vamos a ver qué quiero que vaya en la etiqueta de eje horizontal, en las categorías. Pues yo quiero que vaya eso. Quitar rangos de rótulo, el rango de rótulo del eje debe ir esto de acá. Listo. Ahí vemos cómo se me modificó eso. Y esta serie, entonces la serie 1, si no estoy mal, la debemos quitar. Y ahí tenemos listo. Ya tenemos nuestros datos representados por nuestros usuarios en el eje X y la frecuencia de ocurrencia en cada uno de los usuarios del evento que estamos midiendo ya en el eje Y. Listo, le damos a aceptar y tenemos nuestro gráfico. Bueno, aquí bueno, nos vamos a llevar este gráfico para la otra área, para el dashboard. Lo copiamos, lo pegamos y vamos a trabajarlo un poquito más. Estructura. Borrar esto, borrar el número de la serie. Bueno, esta parte sí la necesitaba. Le doble clic en líneas. Sin relleno. Listo. Vamos a agregar la etiqueta a los datos. Etiqueta a los datos. Ok, esas etiquetas vamos a hacerlas un poquito más grandes. Ok, después le negrillas para que sea más, resalte más la visualización. Listo, entonces ahí vamos cotejando como la parte gráfica. Creo que sí, bueno, nos queda un poquito grande. Ya me quedó listo. Bueno, esos son ajustes que vamos dándole
Ok, esta parte de aquí ya no es tan necesaria. Listo. Listo, aquí ya yo puedo visualizar quiénes son mis clientes tops en esto. Mis clientes tops por ventas a través de PC. Listo. Ok. Y si no estoy mal, ya se debió haber ligado. Exacto. Ya se debió haber ligado al cuadro de mando. El comportamiento de este gráfico ya se encuentra ligado al comportamiento, a la configuración del gráfico. Miren que este no fue necesario, este cuadro de mando no fue necesario que se configurara. Con haber configurado el que tenemos allá, ya se va configurando este. ¿Ok? Listo, entonces ahí vamos haciendo este comportamiento, haciendo todo este trabajo. Y listo, chicos. Digamos que vamos a dejar este video hasta aquí, para que lo sigan trabajando. Ya ustedes van definiendo cómo van trabajando los demás gráficos. Recuerden, pues también este cliente stop por venta a través de PC, también lo puedo hacer por la venta a través de la aplicación, por otro tipo de comportamiento que vaya revisando, vaya definiendo dentro de mi conjunto de datos, de acuerdo a las problemáticas o cuestionamientos que ustedes hicieron en la anterior actividad. ¿Ok? Bueno, vamos a añadir